Inés Bortagaray, escritora y guionista. Muchas gracias, Inés, por venir. Gracias a vos por la invitación, gracias a ustedes. Bueno, Inés, me gustaría empezar por el inicio de tus contactos con el cine. ¿Cómo recordás esas primeras veces que vos ibas a la sala? ¿Cómo lo recordás sensorialmente? Porque vos tenés unas descripciones muy lindas de aquellos momentos. Sí, tengo esos recuerdos que creo que son los de todos, cuando todos quienes crecimos en los 80, de la matiné, ¿no? Ese recuerdo de cine continuado en 2, 3 etapas, tardes enteras de bullicio, de papelitos en el suelo y de películas muy intervenidas por opiniones, aplausos, pateaduras. En los cines de Salto. Había 3 cines en mi época, el Metropol, el Ariel y el Sarandí, y ahí se daban estas matinés donde veíamos clásicos de ¿Y vos combinabas eso con la lectura? Sí, en mi caso sí. ¿Eran tus dos actividades preferidas? El cine, sí, el cine, la lectura y muchos paseos en bicicleta. Mucho más que paseo, mucho usar la bicicleta como medio de transporte y cierta sensación de libertad que venía medio por añadidura. Pero sí, lo de los cines, me acuerdo esa experiencia, películas tipo la saga de los Parchís, Dos puños contra Río, películas así muy populares y muy ruidosas. Y después me vine, una vez que me vine a Montevideo, me hice socia de Cinemateca, así que la siguiente etapa cinematográfica sí la siento como una etapa de formación, ¿no? Vos viniste a estudiar periodismo. Yo vine a estudiar ciencias de la comunicación. Pensando ser periodista. Con la idea de hacer periodismo. Y en el camino de la carrera encontré ahí una bifurcación y me fui para otro lado. Hicimos un grupo de amigos muy fuerte, que resultaba muy desafiante y hablábamos mucho de cine, veíamos mucho cine. En ese sentido, de verdad, reconozco en las salas de Cinemateca una sede de formación muy importante. La verdad que fue muy importante. En ese momento, tus amigos y compañeros de generación, Stoll, Arauco Hernández, Fernando Einstein, ¿no? Sí. No sé si me olvido de alguno en el camino. Juan Revela, Beiroj sí. También. Cote Beiroj es un par de años más chico, pero había todo un grupo que de hecho siguió muy asociado al cine. Gonzalo Delgado también había arrancado la carrera, Martín Borteiro, que trabajaba acá, Luis Castro, que trabaja también en Canal 10, pero en ese Natalia momento, Lara. Ellos ya iban al cine pensando quizás en dar sus pasos atrás de cámaras, en convertirse en cineastas. ¿Vos no sentías esas ganas? ¿Te mantenías un poco alejada? Algunos de ellos habían dado sus primeros pasos con un taller, con un curso que hacía César de Ferrari. Y entonces sabían que había algo que les entusiasmaba y que se contaba con una cámara. Algunos ya habían investigado con cámaras. En mi caso, no. En el año 94, hace muchísimos años, Beatriz Flores Silva abrió un curso en Cinemateca y yo me anoté. Me anoté en ese curso y hice un corto de un hombre. Sí. Hice un corto de un hombre que quedaba loco porque escuchaba una gota que no paraba de sonar. Básicamente era eso. Y ahí también, entre eso, las conversaciones, había algo para mí muy asociado a la amistad, ¿no? Con el disfrute y la curiosidad sobre el cine. Y las discusiones, las peleas también. Claro, porque ustedes tuvieron una formación completa, porque también se hicieron amigos de Musitelli. Bueno, sí, Fucho Musitelli era muy amigo de la familia de Arauco Hernández, y entonces empezamos a ir a la casa, al tallercito que él tenía, allá cerca de Casa de Galicia, y fuimos varios sábados de mañana temprano, y él nos contaba sobre su experiencia, sobre trabajos que había hecho, o nos mostraba su cámara. Eran largas conversaciones. Yo creo que la conversación es muy importante en general, y cuando a alguien le entusiasma algo, creo que es importante eso, ir indagando, ¿no? Hay mucha gente que sabe mucho,
que está muy dispuesta a compartir. Bueno, Fucho era un hombre generosísimo. ¿Y qué fue lo que a vos te acercó al guión? Vos venís de la literatura, cada vez te fuiste convirtiendo más en guionista, pero ¿cuál fue ese primer paso y cómo te lo tomaste? Mira, mi primer paso, es verdad que, claro, en realidad es una síntesis natural. Si me gusta el cine, empiezo a investigar en el cine, en la facultad, después seguí en México porque estuve viviendo un tiempo ahí, iba a una escuela de arte audiovisual. Y viniendo también con un pie en la literatura, que había empezado ese camino desde niña, parece una síntesis natural. Sin embargo, a mí me costó, o sea, pasaron varios años desde esto que te cuento y las visitas a Fucho hasta darme cuenta de que era ese mi lugar, porque yo no disfrutaba de los rodajes, la verdad que no. ¿No? No. ¿Que te estresaba? ¿Que sí, yo no, te aburría? Y tampoco pensaba que mi lugar era el de la dirección, nunca, más allá del Hombre de la Gota y alguna otra prueba más o menos fallida, no he tenido en realidad ese interés. Y en los rodajes sí hice trabajos, por ejemplo, de casting en para películas, sí. ¿Y La Perrera era también? En La Perrera, en Whisky. En Acné compartido también, y hice la segunda asistencia de dirección en Whisky y fui continuista en 2 películas. Pero no, ahora es fascinante, es la revelación en donde uno se da cuenta de cuál es el lugar en donde puede sentirse más cómodo y sumergirse en una exploración más íntima, es fundamental y lo siento como una suerte. Aparte, vos sos guionista en un país donde la tradición del cine de autor es que los propios directores, aparte de ser productores, son sus propios guionistas. O sea, ¿vos sentís que ahora se le da más entrada a los guionistas en estos proyectos, que hubo una abertura para poder incluirte? Porque antes era como una cosa más hermética, ¿no? Yo creo que como en todo proceso tal vez más artesanal y tentativo, se va encontrando el camino, se va encontrando una fórmula a medida que se profundiza la historia, ¿no? O sea, la historia de cada proyecto, pero que a la vez es parte de una historia más grande, ¿no? Me parece natural que los propios directores hayan sido co-guionistas o guionistas de sus propios proyectos, porque estamos hablando en general acá en Uruguay de un cine muy autoral, ¿no? Donde esa película se parece mucho a preguntas y historias que se ha preguntado o que ha desarrollado cada director. Ahora, a medida que avanza el tiempo, en mi camino empieza a aparecer, sí, un lugar más propio como guionista, en un lugar consabido, en una serie de trabajo, ¿no? Como un eslabón en una cadena de trabajo. Trabajando, por ejemplo, para algún proyecto de Brasil, eso es mucho más evidente. Buscan un guionista. Claro. Y el guionista trabaja tal vez con otro guionista, pero no necesariamente no ninguno. tenés ese contacto con el director. No, ninguno somos parte del equipo de dirección. Vos hablás de lo importante de la conversación y ahora me gustaría pasar a ver un tape de Mi amiga del parque para que me cuentes cómo es el trabajo con Ana Katz, ¿no? Que es la directora con la que más has colaborado. Sí. Bueno, vamos a ver el tráiler. Si yo estoy preocupada, él lo nota, digamos. Lo que yo estaba necesitando es alguien que me ayude. ¿Querés que te ayude? ¿Y vos fumás? No. ¿Y tenés auto? Sí. ¿Por? Madre soltera necesita auto. Pero yo no soy soltera. ¿Tu marido? Él está haciendo un documental en un volcán. ¿Y te dejó el auto? Sí. Ok. Nika, te extraño mucho. Ya sé que no me entendés, pero mira. Una cosa, si yo quiero para poner quinta, tiene palanquita nuestro auto, digamos. ¿Qué palanquita? O sea, es reversa. Este tapadito me encanta.
Te lo quiero decir desde el primer momento, me encanta. Sí, sí, es lindo, muy ¿No? lindo. Cambiazo. Contale a Alice lo que pasó con Rosa ¿Con qué? del auto. Cuando... ¿Me choreó? ¿Me choreó el auto? Yo no tengo plata, ¿eh? Yo no traje un mango. Yo tengo plata. Extremo cuidado. ¡Pero sabés de lo que soy capaz! ¡Mirá! Salud. ¡Salud! Este varoncito, Nicanor. Nicanor. Hola, Nica, ¿cómo estás? Y me falta una bombona acá. ¿Cómo te llamás? Bueno, vos hablabas de la importancia de la conversación. Pienso en los primeros trabajos que hiciste como guionista, no viendo acá muchos guionistas, ¿con quién hablabas? ¿Quién te daba consejos de por dónde ir? No, la verdad es que fue un proceso de mucho ensayo y mucho error. El primer guión que escribí, lo escribí con Pablo Casacuberta para una película que se llamaba Tokyo Boogie, que finalmente no se hizo. Éramos 4 co-guionistas. Y el siguiente paso fue un proyecto de serie de televisión que escribimos. Empezamos escribiendo con Juan Revela y Pablo Stoll. Ellos después se fueron, estaban justamente en el camino de whisky. Y yo seguí con Adrián Viñez, con el Garza, hicimos esta serie que se llamó El fin del mundo. Que era para Taxi Films, ¿no? Sí, después Taxi Films, sí, grabó algunos capítulos. Pero no salió. No se emitieron. No, por eso fueron caminos, o sea, es un camino en donde me parece que también esos pasos, de pronto de proyectos que no terminaron viéndose en pantalla, también implicaron un aprendizaje enorme. No, la verdad que la conversación seguía en ese caso con los co-guionistas y estábamos todos aprendiendo al mismo tiempo. Y ahora sigue siendo bastante así. ¿Y ahora sigue siendo así? Sigue siendo bastante así. Yo, por ejemplo, el sistema más formal del guión en cuanto a la estructura, a en qué momento tiene que pasar qué cosa para que ese guión responda a ciertos paradigmas. La parte más formulada la estoy aprendiendo mucho más ahora. ¿Te interesan más los principio, porque personajes? antes era mucho más intuitivo para Claro. mí el camino. ¿Y a vos te interesan más los personajes? ¿Lo que más disfrutás en el armado del guión? Sí, me encantan, sí, los personajes, sí, sin duda. Vos decías que también trabajar en cine, escribiendo guiones, te da un respiro a tu profesión de escritora, ¿no? Que es lo más vocacional y más íntimo que tenés. ¿Cómo es para vos escribir para un guión? ¿Hay una ceremonia para escribir para un guión que vos decís que tenés cuando escribís libros o no? Bueno, en el caso, por ejemplo, del trabajo con Ana, que ha sido un trabajo sostenido en varios proyectos, todo es para mí es muy desafiante, muy estimulante, la verdad que es muy estimulante, charlamos mucho, nos reímos mucho, nos contamos historias, contamos cosas que hemos escuchado por ahí y todo puede ser, todo puede convertirse en algo, ¿no? Claro. Hay como una apertura muy grande y que también me parece que es propia de la amistad. No todos los trabajos han sido así, porque hay algunos que tienen que ser mucho más agudos, afinados. Hay guiones que hay que sacar en 5 semanas, 6 semanas. Y bueno, y en ese sentido, trabajos como ese, estoy pensando en uno que hice para Brasil. ¿El que ganó ahora en Cannes? Sí, eso fue un proceso de trabajo muy condensado en el tiempo. Yo recibí una versión de un guión que se encontraba que tenía algunos problemas. Y vos lo tenías que solucionar. Hice como una especie de diagnóstico, lo hicimos en conjunto con el otro guionista, con el director, y en base a eso, bueno, mi misión, si decía aceptarla, era entrar con una nueva versión muy libre. Eso fue muy fascinante para mí, podía escribir de lo que quisiera, pero teniendo en cuenta que había que subir el volumen a algunas cosas y bajar el volumen en otras. Porque qué difícil entender
por dónde tiene que ir la historia, ¿no? ¿Quién te aclara eso a vos? ¿Vos cómo haces para encontrarle esa vuelta? ¿Tenés muchas conversaciones con el director? ¿Estudiás la forma de dirigir del director para que eso se transmita en la forma en que vos escribís? O incluso de, no sé, los técnicos que lo van a rodear. O sea, ¿cuál es tu campo para vos ver cómo escribís esa película ajena? Sí, yo creo que la conversación con el director es una cosa muy importante, con quien dirige. Otra cosa muy importante, sí, es lo que vos decías, todo lo que vos decías, ver las películas o la película anterior en caso de que exista, entender bien cuál es la naturaleza de ese proyecto, qué es lo que lo motiva, qué es lo que quiere contar, qué es lo que se desvive por contar. O sea, algo más emocional me parece que también es muy importante. Y después, elementos como una sinopsis son fundamentales también, ¿no? Ver el cuentito, poder vislumbrarlo, entender cuál es esa historia y ese viaje que va a recorrer el personaje principal, de dónde se desplaza y hasta dónde llega. Y es un poco irónico que yo esté hablando ahora de viaje y de aprendizaje, porque de verdad que esto ha sido un proceso de ensayo y error. Cuando escribíamos Una novia errante con Ana, yo me acuerdo de decir, ay, ¿por qué los personajes tienen que aprender siempre, no? Como estaba un poco renegada de esta cosa de que ay, las películas son como dispositivos para ver a un personaje entendiendo que debe madurar. Claro, es que hay algo... Pero es medio natural y medio necesario que ese desplazamiento se dé. No, porque estaba pensando, ¿no? Ahora, en la literatura la subjetividad de los personajes es mucho más profunda, pero ¿cómo traducís todo ese mundo propio para que otro lo dirija? Cuando vos vinís, ¿no?, de ese otro mundo con más libertad para crear toda esa subjetividad, lo que vos decías ahora, también, ¿quién tiene la última palabra en qué va a ser ese personaje? El director. O sea, entonces vos te ves bastante limitada, ¿no? Sí. Y me parece que también se necesita traducir en acción, o sea, pensando eso, esa premisa básica de que el personaje es acción, todo ese mundo de intimidad y todo el mar de fondo que puede encarnar un personaje tiene necesariamente que convertirse en acción y la acción en conflicto. En la última novela. Vivo buscando conflictos. Sí. Bueno, en la última novela que escribiste, vos haces una pregunta de qué hay de malo con los finales abiertos. Quiero saber cuántas veces te lo preguntaste y tuviste esta discusión con directores. Es muy difícil lo que pasa, participar. Uno puede escribir el final, pero el final va a venir en el montaje. O sea, yo admiro y aprecio mucho el trabajo de los montajistas. De verdad, me parece que... y me encantaría haber también aprendido. Y bueno, capaz que en algún momento lo hago, porque me parece que tienen una oportunidad riquísima de encontrar una nueva historia en la historia que se filmó y después en la historia que se rodó. Eso es algo que decía Bresson, que me parece muy lindo, que es que en el cine las películas tienen 3 alumbramientos, nacen 3 veces. La primera es en el guión, la segunda es en el rodaje y la tercera es en el montaje. Y para mí el final es muy probable que venga con el montaje. O sea, yo puedo escribir y proponer, después hay que ver qué se filma, pero el montaje es un tesoro para eso. Y en algunos casos vos te distanciás antes del final, o sea, te desligás del proyecto, no visitás la sala de montaje. Entonces, a veces cuando vas al estreno, ¿cómo vivís esos estrenos? No. De hecho, por ejemplo, para seguir con el ejemplo de la película brasileña, yo no vi la película que se estrenó todavía, pero sí vi 2 versiones con 2 finales distintos que me mandó el director. Y yo opiné, podía opinar. ¿Tenías un preferido? Sí. Pero es excepcional, yo qué sé, él lo hizo, pero podría no haberlo hecho y yo podría ver realmente cómo se desencadena la historia y cómo finalmente se contó esa historia directamente en el cine. Yo la verdad que no soy muy celosa. La última pregunta, no soy muy celosa. La última pregunta que te hago. Me gustaría saber cómo vos te armás una identidad como guionista. O sea, ¿cómo vas eligiendo con quién trabajar y con quién no? Porque tampoco hay tanto trabajo en Uruguay. Y uno tiene que trabajar. Entonces, ¿cómo vas decidiendo cómo armarte tu carrera? Bueno, no lo voy decidiendo. La verdad es que
No, no sé si precede como una estrategia, ¿no? al recorrido de los trabajos. La verdad, te soy muy sincera, no pienso ahora me convendría abrir un poco el mundo para acá o para allá. Todo se ha dado muy naturalmente. He tenido suerte, pude trabajar mucho con amigos. Estoy aprendiendo ahora a nivel más regional cosas que antes no sabía. Y ahora tengo con dos amigos, con El martillo Arauco dramático. Hernández y con Pablo Stoll, tenemos esta especie de sociedad que hemos creado para empezar también a pensar en proyectos juntos, y eso me hace mucha ilusión. Así que como estrategia, capaz que el gran paso estratega en este momento es como rodearme un poco más. Inés, muchísimas gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Éxito a en tus vos. proyectos. Gracias.